en los genes supresores, la hipótesis de Knutsson es en 2 golpes. ¿Qué dice que es en 2 golpes? ¿Por qué los oncogenes que vienen de los protooncogenes necesariamente se tienen que activar? ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que los protooncogenes se tienen que convertir en oncogenes. Y eso lo realizan a través de una mutación, la principal, porque puede ser translocación, puede ser amplificación, etc. Pero la mutación es una de las principales causas por la que los protooncogenes se convierten en oncogenes. Quiere decir que los protooncogenes se tienen que convertir o que se tienen que activar los oncogenes, transformarse en oncogenes. Eso es en realidad los oncogenes, que existen más de 100, según la teoría. Los genes supresores del cáncer, ¿no? Para que los genes, ojo que los genes supresores son los controladores y reguladores de la proliferación celular. En cambio, los protooncogenes son genes que estimulan el crecimiento, la proliferación y la diferenciación celular. Estos protooncogenes se tienen que activar o convertir en oncogenes para que la célula se transforme. En cambio, en los genes supresores, dice Knutsson, la hipótesis de Knutsson es en 2 golpes. ¿Qué significan los 2 golpes? Los 2 alelos del gen controlador o del gen supresor, ¿no? Entonces tienen 2 alelos. Estos genes supresores actúan como genes dominantes. ¿Qué quiere decir esto? Si un alelo se daña, con el otro, basta con uno, puede realizar su función de controlador o de regulador del crecimiento o proliferación celular. Pero si los 2 alelos se dañan, que aquí viene la aplicación de la hipótesis de Knutsson. ¿Qué dice Knutsson? Que los 2 alelos de este gen supresor se dañan, el resultado ¿cuál será? El cáncer. El cáncer que está asociado a este gen supresor. Y generalmente puede ser hereditaria, como puede ser esporádica. ¿Y cómo llegaron a esto? Pues estudiando una enfermedad rara o un cáncer raro que se llama el retinoblastoma. Acá la cosa es que era una enfermedad, un cáncer que se daba en niños y que este tumor era del ojo, que venía de la retina y que por supuesto producía ceguera porque los niños no pueden ver. ¿Ustedes saben lo que es la retina? Ya, si no saben, averigüen, ¿ya? Entonces la retina es una membrana sensible que a través de ella podemos ver, podemos observar colores, ¿no? Porque en la retina hay conos y hay bastones. Los conos son los que son los responsables de poder distinguir los colores y los bastones de poder distinguir también o ver en la oscuridad o en la luz, ¿ya? Entonces eso es listo. Entonces, para que un tumor se pueda expresar, necesariamente si se trata de genes recesivos, pues se tienen que dañar estos 2 alelos de este gen, ¿no? Porque hay un cuadro donde te dice cuáles son los genes supresores acá son como 25, pero acá te muestra algunos, cuál es la proteína, cuál es la función, y los síndromes familiares, porque esos están relacionados a síndromes familiares, ¿ya? Pero también hay esporádicos, por supuesto. Hemos dicho que los esporádicos, o yo le digo que los esporádicos son los recontrapiña, ¿no? Porque necesariamente si un alelo está dañado, para que el cáncer se exprese, se tiene que dañar el otro alelo de esa célula que ya tiene un alelo dañado. Entonces tienen que dañarse los 2 alelos para que pueda surgir ¿ya? Bueno, eso es con respecto a los oncogenes y los genes supresores. Bien, entonces cuando se habla de carcinogenia, hemos dicho que la carcinogenia se debe a muchas mutaciones, no solamente a una. Y sobre todo habla de acumulaciones de mutaciones complementarias, que se da de manera escalonada en el tiempo, ¿eh? Entonces quiere decir que cuando un cáncer ya adquiere la capacidad de poder invadir, de poder infiltrar y poder hacer metástasis y otras más, que son como 10, recuerden que son 10 características, ¿sí o no? Que están ahí en el circulito. Entonces, para eso necesariamente a través del tiempo tienen que realizarse o acumular estas mutaciones complementarias. Por eso cuando un tumor, una cosa, chicos, no debemos olvidar,
Una cosa es cuando se detecta el tumor. Y otra cosa es el tiempo que tiene el tumor, ¿sí o no? Tú puedes encontrar un tumor que tenga 3 centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros de diámetro o una longitud bastante grande, ¿no? Entonces ya tiene tiempo de haber crecido. Y si es mucho más grande, peor aún, ¿no? O sea, peor en el caso del tiempo. Y a través de este tiempo, como dicen, va a adquirir más mutaciones que lo va a dotar de qué cosa? Lo va a dotar de adquirir características, de hacer metástasis. Entonces, un tumor, por más maligno que sea, en una semana o en un mes no va a ser metástasis, pues ni hablar. Por eso es que hay mucha diferencia en la detección del tumor y el tiempo que tiene el tumor, ¿sí o no? Son cosas distintas, ¿ya? Totalmente distintas. Y para eso, en ese tiempo que acumula estas mutaciones complementarias, dice, en las neoplasias malignas van a dotarlos de muestras o atributos fenotípicos, ¿no? Denominados los rasgos característicos moleculares de crecimiento excesivo, capacidad de invasión, capacidad de producir metástasis a distancia. Está resumido en esto, ¿no? En este que está resumido acá. Estas mutaciones complementarias lo van a dotar a este cáncer de todas estas características, ¿no? De ser facilitador de la inmortalidad replicativa, favorecedor de la inflamación, activación de la invasión y metástasis, la inestabilidad genómica con este fenotipo mutado. Todo esto, a través de estas mutaciones complementarias, lo va a dotar de todas estas características, a través del tiempo. Entonces, de la noche a la mañana no va a ser pues invasión, no, por lo menos tiene que crecer, ¿sí o no? Y si no crece, ¿cómo va a invadir? Entonces, a eso se refiere con eso, adquisición de capacidades, la capacidad de metástasis, la capacidad de invasión, la capacidad de destruir. Todas esas capacidades necesariamente tienen que ser esas mutaciones que se van dando en el tiempo en este tumor, ¿no? El daño genético no es letal, claro, qué bueno sería que el daño genético que va a dar lugar al cáncer sería letal, qué bacán, no existiría sino el cáncer, ¿no? Pero bueno, no es letal, por eso es un elemento esencial de la carcinogénesis. El daño, ya hemos dicho, ¿no? El daño generalmente que se produce en estas células es la mutación, ¿no? O sea, es la principal. El principal daño que va a sufrir es por mutación, pero principalmente tiene que haber una mutación inicial, que puede obedecer a exposición de agentes ambientales, exógenos, virus, sustancias químicas, etc. Por eso es que tenemos sustancias químicas que son cancerígenas, ¿sí? Claro. O también puedes heredarlo en la línea germinal, o también el recontrapiña, ¿no? El aleatorio o el espontáneo. Pues no te tocó, pues, ¿no? Ni tu papá, ni tu mamá, ni tu abuelito, ni tu tío, ni tu padrino, nadie sufre de cáncer, pero a ti te tocó. Entonces entra, por eso dice, encaja dentro de la categoría de ¿qué? Del recontrapiña. Entonces, estas alteraciones del ADN se heredan y se transmiten a las células hijas. Todas comparten el mismo conjunto de mutaciones presentes en el momento de la transformación. Por eso entra el concepto de clónico, ¿sí? Basta que una célula se transforme para que ella dé lugar a sus hijas con los mismos errores que ella tiene. Por eso todo lo que es monoclonal, ¿no? Hay anticuerpos monoclonales son utilizados para qué? Son utilizados justamente para hacer diagnóstico o para realizar exámenes en quiénes, en el cáncer. Bueno, y acá viene acerca del génesis del cáncer, habla de una célula normal, luego sí una mutación, que dice una mutación inducida por sustancias carcinógenas,
y luego va a producir esta mutación inducida a un precursor iniciado con propiedades afines a las células madre. Con propiedades afines a una célula madre, ¿qué cosa? ¿Qué es? La proliferación. Una célula madre es proliferativa. Bueno, dice, mutación que afecta a la integración genómica. Claro, necesariamente tiene que ser así. Y recién con esto ya tenemos un precursor con un fenotipo mutador, ¿ya? Entonces acá tengo un precursor con un fenotipo mutador y que vendrán otras mutaciones conductoras, ¿no? Que van a realizar ¿qué cosa? Que ya tengo a una célula cancerosa fundadora. Alteración fenotípica, genotípica, etcétera, y esta a su vez con el tiempo, ¿no? Porque se va a replicar, ¿no? Y va a tener más mutaciones adicionales con aparición de subclones, que esto es, ¿qué cosa? La expresión de ¿qué? La expresión de las capacidades que pueda adquirir este cáncer o este tumor maligno, ¿no? Este tumor maligno. Por eso, cuando ya se detecta el tumor, tú tienes ya un cáncer o un tumor genéticamente heterogéneo. ¿Por qué? Por estas mutaciones adicionales que vienen a aparecer subclones, y por eso tienes ya un tumor que tiene diversas capacidades de poder hacerlo, ¿no? Y acá nos dicen que esta parte es la mutación iniciadora. Aquí se adquiere la inestabilidad genómica y aquí ya adquiere rasgos característicos del cáncer a través de las mutaciones conductoras, y aquí tiene una evolución genética adicional, donde ya tenemos un tumor lleno de células que son heterogéneas genéticamente. Esa es la evolución de la normalidad hasta llegar al cáncer, o hasta llegar al tumor. Entonces dice, las mutaciones que contribuyen al fenotipo maligno se denominan mutaciones conductoras. La primera mutación que pone a la célula en la senda de la malignidad se llama iniciadora. Entonces estamos hablando de mutación iniciadora, de mutaciones conductoras, y también hemos mencionado ¿cuál? Las mutaciones complementarias, que están escalonadas en el tiempo, que se parecen un poco a las conductoras, ¿no? Bien. Y dice, necesariamente esta tiene que tener o va a adquirir una serie de mutaciones conductoras adicionales. No se conoce el tiempo, no se conoce en cuánto tiempo, pero la mayoría de los cánceres, aunque el periodo parece largo, incluso en los cánceres más agresivos. Entonces, así, ¿y por qué le llaman agresivos? En la agresividad, ¿con qué tiene que estar relacionado en el cáncer? Con la diseminación. Sí, puede ser, pero más es el crecimiento, la proliferación, la velocidad de crecimiento. Aún con aquellos que tienen una velocidad de crecimiento más rápido, necesariamente también tiene que transcurrir un tiempo para que adquiera todas estas capacidades. ¿Entendido? ¿Ya? Por eso digo, no, dice, no, pero le detectaron el cáncer y le hicieron la biopsia y le dio metástasis. Pero detectaron el cáncer, pero un cáncer, ¿de qué tamaño tenía el cáncer? O el tumor, ¿no? ¿Qué tamaño tenía el tumor? No es decir que es un tumor de medio de 1 milímetro, o de, como dice ahí, ¿no? 1 centímetro cúbico, un centímetro cúbico que casi recién está creciendo. Pero los tumores generalmente siempre se diagnostican cuando están grandes, ¿no? Y este tiempo de que esté grande, dependiendo del diámetro que tiene o el tamaño que tiene, pues ya tendrá muchas mutaciones conductoras que lo están adquiriendo características o capacidades que puedan hacer, que puedan llevar a conducir a qué cosa, a la muerte de repente del paciente. Por ejemplo, las metástasis, ¿no? Y la metástasis puede ser por vía sanguínea, principalmente el pulmón, pero puede ir a cualquier sitio, ¿no? La médula ósea, ¿no? Que es bastante, no sé si en los animales se puede detectar, pero en los humanos sí es bastante frecuente.
otra cosa que debemos de tomar en cuenta lo que dice acá, chicos, eso es importante, porque tú como clínico de repente vas a ser un oncólogo, tienes que saber a qué te estás enfrentando. Y acá nos dicen una cosa muy importante que nunca debemos de olvidar, dice, cuando el tumor se establece, evoluciona genéticamente durante su expansión. Está creciendo, se está proliferando. Y progresión, ¿bajo la presión de qué cosa? Bajo la presión de qué? La de supervivencia del más fuerte. Entonces, esas células que tú estás viendo en ese tumor que es un cáncer, son las más fuertes, son las que han sobrevivido a todo, ¿no? A la falta de oxígeno de repente, a la falta de nutrientes, a la evasión del sistema inmune. O sea, te estás enfrentando a células, ¿no?, que están resistiendo muchas cosas. Por eso, no te vayas a deprimir porque tu tratamiento no funciona. No, porque tienes que considerar esto. Esas células han podido sobrevivir a muchas cosas. Y están dotadas de muchas capacidades. Y si no te funciona eso, pues trata con otro tratamiento, busca otro protocolo para poder hacerlo. ¿Sí? Entonces, considera esto como algo que siempre deben tener en cuenta todos los médicos, los clínicos que tratan tumores, especialmente los cánceres. Debemos de mirar de este ángulo, ¿sí? ¿A un clínico se le van a morir los pacientes? Sí, se le morirán los pacientes. Y por eso tú no te vas a morir. Al contrario, de esta experiencia que no ha resultado, tienes que sacar tú el provecho para que otra vez no se vuelva a repetir. Por ese caso, cuando se trata de cáncer y tratamiento, no puedes garantizar nada. No se puede garantizar nada. Sobre todo bajo esto, ¿no? Bajo esta premisa de que estás tratando ¿con quién? Con los supervivientes y que son células las más fuertes, que han sobrevivido y que están ahí. Todas las células del tumor son genéticamente idénticas porque descienden de una única célula fundadora, transformadora. Sin embargo, dice, cuando el tumor es detectable clínicamente, miren, ¿a partir de cuánto un tumor es detectable clínicamente? Cuando tiene 1 gramo o 10 elevada a la 9 células. ¿Qué quiere decir eso? 1 billón de células. ¿Te imaginas 1 billón de células? Yo no. Pero hay 1 billón de células, dice, o sea, cuando sean 1 billón de células, que es aproximadamente 1 gramo o 1 centímetro cúbico, recién se puede detectar clínicamente. Antes no. ¿Y quién detecta un tumor de 1 gramo? ¿Quién? ¿Cuándo? Díganme. Bien difícil, ¿no? Salvo que seas una persona muy, muy ordenada, ¿no?, y que te hagas sus chequeos constantemente. Bueno, pero nos dicen otra cosa muy importante también. Para que lleguen a este número de células o este gramo, han pasado 30 duplicaciones. ¿Cuánto tarda una duplicación por día? Pues calculando las duplicaciones por día, han calculado que más o menos 30 duplicaciones, y también calcularon inclusive, creo que en la 7ª edición del libro, calcularon hasta el tiempo. Y en el tiempo fue aproximadamente, creo que 4 meses y medio. Tomando en cuenta, pero partiendo de algo bien loco, ¿no? ¿Qué cosa? Que ninguna célula se muera y que siga replicando. Pero no es así. Muchas células van a morir, ¿sí o no? Además dice que aquí debemos de tomar en cuenta que hay una fracción de las células de casi todos los tumores mueren por apoptosis. Muy bien. Mueren por apoptosis, mueren por falta de oxígeno, de nutrición, etc. Y algunas también hasta se necrosan. También se pueden necrosar. Si son células, ¿sí o no? Algunas morirán por apoptosis, otras de repente por necrosis también. Entonces, considerando esto, miren, 1 gramo, por eso recomiendan que los chequeos para detectar así el tumor de 1 gramo sean hechos pues cada 6 meses. ¿Pero quién se hace un chequeo cada 6 meses? ¿Harás a tu mascota también? Menos, ¿no? Ahí quieres ahorrarte siempre.
pregunta. Al momento de tratar el cáncer, o sea, yo sé que es para tratar de detener la proliferación de esas células, pero también se dañan células que no son cancerígenas. Entonces, pero por supuesto. Entonces yo no sé cómo los oncólogos, porque todavía no me cae, cómo hacen más o menos para tratar de proteger en lo que se pueda esas células, porque es como que quieres hacer un bien matando, pero matas algo. Pero tienes que tomar en cuenta una cosa. Se tratan de células que están constantemente regenerándose. O sea, tú no le vas a quitar la capacidad que tiene de regeneración. La vas a dañar, sí, pero ellas van a seguir regenerándose. Va a dañar a las células que están naciendo, pero no pierde su capacidad regenerativa. Y es que no hay otra alternativa. ¿Qué puedes hacer? Y sobre todo, esto va dirigido a aquellos tumores o aquellos cánceres en los cuales tiene un crecimiento o es de repente, ¿cómo le llaman? Es indiferenciado, ¿no? Un indiferenciado es agresivo, ¿sí o no? Cuanto más indiferenciación hay, es más agresiva la neoplasia benigna. Un anaplásico, por favor, es agresivísimo. Y ahí tienes que aplicar esto, porque no hay otra forma de poderlo detener. Por lo menos no lo vas a desaparecer, pero por lo menos trata de qué cosa? De frenar la proliferación inmune, de frenar la velocidad. Porque siendo agresivo, se tiene la capacidad de hacer metástasis. Y si ya has visto y has comprobado que todavía no hay metástasis, tienes que aplicar inmediatamente el tratamiento para evitar justamente esta metástasis. Bien, y entonces ponen este cuadro de replicación que no hay otra forma, no hay forma. Y hay muchos protocolos, ¿no? El problema es que no hay muchas sustancias, quimioterapias que todavía haya en el Perú, ¿no? Utilizan generalmente la humana, sacando dosis para los animales. Y si es que hay. Y a mí no me parece eso nada ético. Y todavía se van a comprar neoplásicas. Me parece mal eso, ¿no? Te está quitando a alguien que tiene poco recurso, que está yendo al hospital neoplásico porque es un hospital nacional, para que le des a tu perrito, a tu gatito, a mí no me parece. A mí no me parece. Estás quitando a alguien que tiene recursos bajos y que no puede porque es un hospital. Mejor compren por tu cuenta, compren en otro lado. No, a mí no me parece. La vincristina, ¿no? La vincristina, oye, ándate a neoplásica y ahí lo saca con una receta. Depende de cada uno. Yo, por ejemplo, a mí no comulgo con eso. Cómprate uno, pues, particular, o que estén trayendo de otro lado. Felizmente que algunos oncólogos, porque hay pocos, pero hay, están trayendo productos, están tratando de traer productos quimioterápicos para aplicar los protocolos que hay, porque hay varios protocolos, pero nosotros no hay mucha facilidad de poder encontrar esas sustancias para aplicar más protocolos, ¿no? Ojalá que con el tiempo ya se pase. Y aquí está lo que estamos viendo y lo que está hablando, pues la célula es normal, luego una célula se transforma, 30 duplicaciones que llegan a 10 a las 9 células, que es 1 billón, que aproximadamente es 1 gramo, que ya puede ser detectable clínicamente. Si estas, dice, se suman 10 duplicaciones más y nadie se muere, obtendríamos un tumor de ¿cuántas células? 10 elevada a las 12 células, que aproximadamente lleva a pesar, ¿qué cosa dice? 1 kilo, que es una masa máxima compatible con la vida. Mentira, hay excepciones, ¿sí? ¿Cuántas veces ha salido en noticias una mujer con un tumor de 30 kilos, 20 kilos, no sé cuánto, que es noticia mundial, ¿sí o no? Y le sacaron, algunos vivieron y otros murieron porque vamos a hacer. Bueno, acá habla también de los nuevos subclones que surgen descendientes de la célula genital transformada. Hay un crecimiento progresivo, la masa tumoral se enriquece para aquellas variantes que son más hábiles para evadir la defensa del huésped y probablemente sean las más agresivas, por supuesto. Bueno, acá dice que las etapas correspondientes a la progresión del tumor
y estas son las estimaciones mínimas de duplicaciones tumorales que preceden a la formación de un tumor clínicamente detectable. Dice, es evidente que para cuando se detecta un tumor sólido, ya se completó una parte importante de su ciclo de vida, medido por las duplicaciones de la población. El máximo tamaño del tumor compatible con la vida depende de cierta medida de la especie afectada, depende también mucho de qué cosa, dónde está creciendo, ¿sí o no? ¿Dónde está? Está en la cavidad abdominal, está en la cavidad torácica, está de repente en tu cavidad craneana también. Y no creo que resista pues llegar que el tumor pese 1 kilo, ¿no? Te mueres antes de que pese 1 kilo. Bien, y luego vienen los rasgos celulares moleculares del cáncer, que creo que son 10, que espero que lo tengan en cuenta. Y bueno, ese es el símbolo del cáncer, ¿no? Acá, de ahí, el hombre destruido por dentro, ahí está. O ¿no? Tiene una célula que tiene esos tentáculos que lo que quieren es, ¿qué cosa? Es representar la característica tiene de invasión y de infiltración que tienen estas células. Y bueno, yo vi que viene una clasificación de los carcinógenos según la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, ¿no? y que lo agrupa en varios, ¿no? 1, 2A, 2B, 3, 4, ¿no? Y que está relacionado a los cánceres o a los carcinógenos humanos. 1, ¿quién está en el 1? Fumar, exposición a la radiación solar, bebidas alcohólicas y carnes procesadas. ¿Las carnes? Las carnes. Procesadas. Ah, ya. Procesadas. Los embutidos, ¿eso? ¿Las embutidas? Sí. Mi jamonada. Y nos dicen por qué, porque dice que hay evidencia suficiente en humanos en relación causal establecida. Los probablemente carcinógenos para los humanos. Evidencia limitada en humanos, pero evidencia suficiente en animales. Y no creas que porque a los animales se ha dado, no, porque han hecho pruebas experimentales en los animales para llegar a eso. Y ya lo hicieron. Emisiones de frituras en olla, temperaturas, altas temperaturas, esteroides, exposición ocupacional. Hay una exposición ocupacional que ahora en humanos es bastante importante, ¿no? Dice, ocupacional en peluquería, carne roja, no solamente peluquería, zapatería, textilería, etcétera, ¿no? Que se exponen a muchas sustancias que son tóxicas, que pueden no solamente estar en contacto, sino que también se pueden inhalar. Ah, eso de las cosas. El tiner, ¿así? Claro. Huele rico. Bueno, y ahí lo leen ya, porque integremos lo aprendido. Huele rico. Te drogo, el siguiente. ¿Qué viene esta hora? 15. ¿Qué pasó? ¿Ah? En la mañana Está bien. ¿No? ¿Qué tienes? No, es que hoy día es mi cumpleaños y mañana Ay, feliz Avisa, de cumpleaños. mujer uno no sabe. ¿Dónde la fiesta? Apenas sale va a ir para la fiesta. ¿Dónde la fiesta? No, es una reunión de un restaurante de comida coreana. Ah, no, ahí no. Bueno chicos, ahora vamos a hablar, miren, hasta ahora hemos hablado del mecanismo por el cual la célula se está transformando, ¿sí o no? Y ustedes habrán visto que una de las principales causas o de este mecanismo son las mutaciones, ¿no? La mutación, la comunicación, bueno, todo eso. Pero no nos dicen cuál es la causa, ¿sí o no? Estamos viendo solamente a través de la biología molecular qué es lo que está sucediendo para que se transforme. A través de la transformación de los protooncogenes en oncogenes o activación de los oncogenes, o a través de que la desactivación de los genes supresores, ¿no?
de los dos alelos para que resulte el cáncer. Pero ahora vamos a hablar acerca de ¿qué? Acerca de los agentes carcinógenos. ¿Quiénes son los agentes carcinógenos? Dice, ¿cómo se expresan los efectos del cáncer en el paciente? Ahora vamos a hablar de eso. Bien, chicos, ya queda poco. Pues, pero para hacer realidad esto, pues. Al finalizar, ustedes aprenden la base teórica de los agentes carcinógenos, gradación, vamos a hablar de gradación. Los tumores malignos se gradan, no se gradúan, se gradan, ¿ya? Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, ¿ya? Se estadifican también, hay una estadificación. Y vamos a aprender una estadificación así simple, ¿ah? Porque también hay estadificación por tumores, hay estadificación, ¿no? Y ya cada pues oncólogo o especialista habla de estadificación, por ejemplo, de, no sé, del mastocitoma, o estadificación de... Entonces, hay estadificaciones así complejas y exquisitas que ya lo manejan los oncólogos y nosotros vamos a aprender solamente lo más simple y lo básico, ¿no? Vamos a ver. Contenido. Complicado. Ahí están, primero, los agentes carcinógenos son agentes que causan la mutación, ahí está, ¿no? Hemos hablado de mutación, ¿quiénes son? Sí, esos agentes que van a producir la mutación del genoma de las células humanas. Y hemos dicho que hay mutaciones que pueden ser hereditarias, ¿sí o no? Lo heredaste de tu papá y de tu mamá. ¿Hay que ser piña también para eso? No creo, ¿no? Yo sabía por qué lo hace. Y luego hay factores, ¿no? Que lo puedes adquirir las mutaciones que pueden ser en el ambiente, que pueden ser productos químicos, radiación, inclusive hasta virus también. ¿Hay virus que producen tumores o no? ¿Hay virus que producen cáncer o no? Claro, sí o no. Sí, claro que sí. Bien, entonces dice, ¿pero cómo? Dice, ¿no? ¿Cómo? Bueno, ¿a través de qué? Activando a qué? A los oncogenes. ¿Eso qué quiere decir? Que los protooncogenes se van a convertir en oncogenes. Y recuerden que los protooncogenes activan el crecimiento y la proliferación. Entonces, si se activan estos oncogenes, va a proliferar y nunca va a terminar la proliferación. ¿Sí? ¿Cuáles son las lesiones específicas para que se activan los oncogenes? Mutaciones puntuales, de ordenamiento, cromotómicos, amplificación. Los genes supresores, para que pueda resultar un cáncer, necesariamente tienen que inactivarse. O sea, se tienen que inactivarse los dos alelos de este gen, ¿sí o no? ¿Ya? Y luego, los genes que regulan la apoptosis, dicen, ¿no? Imagínate, los genes que regulan la apoptosis se alteran o se inactivan también. ¿Qué vamos a tener con las células si no hay apoptosis? Serán inmortales, nunca. O sea, es como si a alguien, ¿no?, le falta un brazo, sigue viviendo, le falta otro brazo, le faltan las dos piernas, sigue viviendo, le falta otra cosa y sigue viviendo y nunca muere. Y eso que le falta, porque lo estoy representando según esto, imagínate una célula que sigue teniendo mutaciones y más mutaciones y más mutaciones y sigue viviendo. Y estas mutaciones de repente le harán, ¿qué cosa? Más indiferencial. Y eso es peligroso porque es agresivo. Bueno, todos estos dice que nos van a llevar a qué cosa? A la expresión de productos genéticos alterados. Progresión tumoral, más mutaciones adicionales, y ya tenemos un tumor maligno. Estamos hablando de una célula transformada, sino ya un tumor, un cáncer. Ya eso ya lo vimos. Hablemos de los agentes carcinógenos químicos. Dice, y según la historia, no de los carcinógenos químicos, aquí nos habla que dice que hace más de 200 años un cirujano londinense llamado Sir Percival Pott atribuyó correctamente el cáncer de la piel escrotal de los desollinadores. Estos que limpiaban, ¿qué cosa? Las chimeneas, porque antes no existía tu aire acondicionado ni tu calefacción, ¿no? ¿Cómo se calentaba? Poniendo su chimenea, ¿no? Ahí estaba la chimenea, pero no se iba por ahí, pero había que limpiar la chimenea. ¿Quién lo limpiaba? Los desollinadores. Y estos desollinadores, dice, terminaban, ya cuando se jubilaban, todos, la mayoría terminaban ¿con qué? Con cáncer al escroto. ¿Ya? Entonces, él hizo un estudio y a partir de la observación, él
recomendó al gremio, ¿no? Le dijo, ¿qué cosa les dijo? ¿Sabes qué? Que se vayan todos los días. Eso es lo que él recomendó. ¿Sabes qué? Todos los que trabajan desayunado, que son desayunados, se tienen que bañar todos los días. Y miren lo que logró. Desde entonces, ninguna medida de salud pública ha cosechado tanto éxito para controlar, no para curar ni desaparecer, para controlar un cáncer. ¿Qué le parece? Sí, pero ¿por qué en el escroto y no, no sé, no en la pulpa? Muy buena pregunta. A ver, ¿qué tiene de particular la piel del escroto en relación a nuestra piel que nos cubre el cuerpo? Es más delgado. ¿Puede ser? ¿Qué más? Ojo, ¿por qué? Porque si no te bañas, si no se baña, el hollín está en contacto siempre con la piel o no está en contacto siempre con la piel. Pero si te bañas, todo el hollín se sale, ¿sí o no? Y al día siguiente, cuando te vas a trabajar, otra vez se junta el hollín, te bañas y se sale. Y entonces ya no tienes un contacto continuo con el hollín. Eso es lo que él cortó, ¿sí o no? Ahora, la piel del escroto es diferente, y no solamente porque sea delgada, sino que la piel del escroto es más, ¿cómo podemos decir? Arrugada, ¿no? Tiene pliegues y justo en esos pliegues es donde se queda más. Y el contacto es mayor o no es mayor. Por eso se... Entonces, ¿qué vemos acá? Que se cortó, ¿qué cosa? La exposición prolongada al hollín. Si se bañaban todos los días, cada día era un nuevo día de exposición, ¿sí o no? Pero si no se bañaba, y de repente, ¿cuánto no se bañaba? Porque aquí los desollinadores eran personas pobres, ¿sí o no? Que de repente no tenían ni siquiera un baño, ni una ducha. Los únicos que tenían eran los que tenían dinero y los que tenían su chimenea. Ellos no tenían. No tenían ni agua potable, no tenían ni tampoco el desagüe, no tenían nada, pues vivían en la pobreza. Pero bueno, él recomendó esto y desde ahí, miren, qué medida tan simple de salud pública ha podido controlar. No quiere decir que acabó con el cáncer, no crean que todos, nadie tenía cáncer, algunos, pero disminuyó en gran medida esto. Pero ¿qué también tenemos que ver acá? Además de la limpieza y el contacto directo, es que en el hollín tiene que haber, ¿qué cosa? Una sustancia que produce el cáncer, ¿sí o no? Eso es lo que también tenemos que ver, dos cosas que tenemos que ver ahí, ¿ya? Y es cierto, en el hollín hay. ¿Quieren saber cuál es? No te duermas, porque ahorita te duermas. Bueno, otra cosa con respecto a la carcinogénesis química. La carcinogénesis química, ¿ya? Se dijo que hay etapas para demostrar esa carcinogénesis química o esa carcinogenia química. Y se utilizaron muchos modelos experimentales para ello, ¿ya? Pero se llegó a esto, ¿no? Que para esta carcinogénesis química, tenía que haber estadios o etapas. ¿Cuál es la etapa? La iniciación, la promoción y la progresión. Aunque esta promoción y la progresión van juntitas, ¿eh? Entonces, ¿qué es la iniciación? Dice, la iniciación es la introducción de un cambio genético. ¿Saben qué cosa es? La exposición de una célula a una sustancia carcinógena. Esta iniciación, dice, por sí sola no es suficiente. Entonces, las células se tienen que exponer a una dosis suficiente de un carcinógeno químico que produzca, ¿qué cosa? Que produzca daño a la célula. Un daño genético, ¿ya? A la célula. Y la célula para siempre va a quedar así marcada. O sea, va a quedar, ¿qué cosa la célula? Iniciada. Dice, queda iniciada. Entonces, el agente carcinógeno se le llama iniciador y la célula se le llama célula iniciada. Dice, pero sin embargo, ojo, acá viene algo importante, sin embargo, la iniciación no es suficiente para que produzca, ¿qué cosa? Para que produzca un tumor. Eso quiere decir que nosotros podemos tener muchas células iniciadas o nuestras mascotas pueden tener muchas células iniciadas, pero siendo iniciadas no van a producir todavía el tumor. ¿Por qué? ¿Ya?
Dice, las células pueden parecer morfológicamente normales y pueden permanecer quiescentes durante años. O sea, pueden permanecer nada, ahí están viviendo tranquilas y no pasa nada. Entonces viene la otra, que es la promoción. ¿Qué significa la promoción? ¿No? Dice, acá estas células iniciadas se van a exponer a sustancias que se llaman sustancias promotoras. ¿Ya? Estas sustancias promotoras van a crear un entorno proliferativo, por lo que van a inducir los tumores, ¿en qué? En células iniciadas. ¿Ya? Los cambios celulares, bueno, si estas sustancias promotoras producen daño o alguna alteración en las células, solamente son cambios reversibles. Por sí solas, las sustancias promotoras no producen tumores, no son mutágenas o mutagénicas, como dicen acá. ¿Ya? Y luego la progresión, dice, la progresión, fase final del desarrollo tumoral. Un tumor benigno evoluciona hacia un tumor cada vez maligno en un proceso denominado transformación maligna. En última instancia, los tumores malignos pueden metastasizarse. No todos los tumores hacen una progresión de benigna a maligna. Algunos son malignos desde un principio. Hay algunos que sí. Algunos hablan de la glándula mamaria, algunos hablan de la próstata. Algunos se acuerdan de la displasia, que era un precáncer, pero que era reversible. Si yo elimino la irritación, no pasa nada. Ahora, no todas las displasias me pueden llevar a cáncer. Eso es para que no se asusten, ¿ya? Que puede ser así también. Bien, entonces, necesariamente tiene que haber. Hay muchos experimentos y acá nos ponen un experimento básico que nos demuestra las etapas de la carcinogenia química. Aquí está. Entonces, miren, tenemos 5 grupos de ratones, si no me equivoco, de ratones, al cual le han aplicado una sustancia cancerígena, química. ¿Qué cosa? Es un hidrocarburo aromático policíclico. A todos los ratones, a todos les ponen, mira, a menos al 5, a todos le ponen, ahí está. La X significa la aplicación de la sustancia cancerígena química, y luego le ponen una sustancia promotora. Miren qué están utilizando como sustancia promotora. El aceite de ricino. ¿Conoce el aceite de ricino? Sí, pero eso no es para el crecimiento de pestañas y de pelo. El aceite de ricino se utiliza para muchas cosas. También ha sido laxante potente. Tómate una píldora, una cápsula de aceite de ricino. ¿Qué pasa? Te manda al baño, te limpia todo, te deja como nuevo. El aceite de ricino se utiliza para mucho, en la cosmética se utiliza bastante y también en otras cosas más. Pero acá, o sea, por eso digo, ¿por qué crees que te ponen aceite de ricino? Porque una sustancia promotora puede ser cualquier cosa, que puede estar en el ambiente, que puede estar dentro de tu cuerpo, como las hormonas también, imagínate. La hormona también podría ser también o formar parte de una sustancia promotora. La sustancia promotora pueden ser diversas sustancias de diversa naturaleza, que puede estar afuera, puede estar en el campo, puede estar en el ambiente o puede estar dentro de nosotros mismos también. ¿Ya? Bueno, la cosa es que esta flechita, esta cabeza de flecha para abajo, significa la aplicación de la sustancia promotora. En el primer grupo, al ratón solamente le pusieron la aplicación del iniciador, o sea, el hidrocarburo aromático policíclico, y no le hicieron más nada. ¿Cuál fue el resultado? Nunca creció los tumores. En el grupo 2 le pusieron la sustancia iniciadora y después, cada semana o cada 15 días, la acción de la sustancia promotora. ¿Y cuál fue el resultado? El tumor. En la número 3 le pusieron la sustancia iniciadora, el hidrocarburo, dejaron que pase un tiempo, meses, puede ser, y luego de meses comenzó la acción de la sustancia promotora. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué fue lo que demostraron acá?
que una célula iniciada lo es y permanece para toda su vida, aunque transcurre mucho tiempo o muchos años. Si las células iniciadas son expuestas a una sustancia promotora, entonces crecerá el tumor. Y si no, puede vivir sano y libre sin tumores, sin nada. En el grupo 4 se demostró que solamente la sustancia promotora tiene acción sobre las células iniciadas, porque primero pusieron la sustancia promotora, igualito, ¿no? Cada semana, cada 15 días, y al último le pusieron la sustancia iniciadora. ¿Y cuál fue el resultado? Sin tumores. Y para demostrar que la sustancia promotora no produce tumores, no es tumorogénica, en el grupo 5 solamente aplicaron la sustancia promotora. ¿Y cuál fue el resultado? Sin tumores. Ojo, en la última edición, que es la 10ª, ¿quién tiene la 10ª? ¿Alguien tiene? Hay un grupo 6. ¿Quieren saber qué cosa es? Primero me voy a hacer. En el grupo 6 también le ponen la sustancia iniciadora. Y luego de un tiempo lo exponen a la sustancia promotora. Pasa otro tiempo, sustancia promotora. Pasa otro tiempo, sustancia promotora. Pasa otro tiempo, sustancia promotora. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Cáncer. No hay cáncer. Sigue estaba la iniciadora. Sí, pero la exposición a la sustancia promotora es espaciada. No es como acá, ¿no? Cada semana, cada 15 días, sustancia promotora, sustancia promotora, sustancia promotora. No. En la 6ª hay la sustancia iniciadora y después de un tiempo la sustancia promotora, pasa otro cierto tiempo, sustancia promotora, pues otro tiempo. Entonces, si es espaciado la exposición a la sustancia promotora o a las sustancias promotoras, entonces no va a haber tumor o cáncer. Ese es el 6º. ¿Y este dibujo qué quiere decir? Iniciación, promoción, progresión. Ahí está la iniciación. Queda 5%, dice. Claro, una célula que se ha expuesto a una dosis suficiente de sustancia carcinógena, ya queda iniciado o no queda iniciado, para toda su vida. Para toda su vida. Ahí vivirá, tranquila. Si tiene la acción de la sustancia promotora constantemente, habrá tumor. Pero si no, no pasa nada. Bien, y acá es el resumen de ello. Y hablan de las etapas también. Fíjense, acá es la iniciación, ¿no? Pero miren, acá yo digo, acá hay unas buenas noticias, ¿ah? Muy buenas noticias. Acá dice, mira, un carcinógeno, ahí está el carcinógeno. Se exponen a un carcinógeno, pero qué chévere, dice, este carcinógeno yo lo puedo eliminar por desintoxicación. ¿Quién está acá? El riñón. Entonces dice, yo lo puedo excretar. De repente es el riñón, de repente otro sitio también. Entonces, qué bien se puede excretar, qué chévere, ¿no? Pero si este carcinógeno, porque dice que las sustancias químicas son de dos, ¿no? Directa o indirecta. Esta fue directa y se desintoxicó. A este carcinógeno necesita activación metabólica. Se activa y produce productos intermedios electrófilos. También se puede, por medio de la desintoxicación, excretar. Qué chévere, ¿no? Y de repente en muchos de los individuos o pacientes está sucediendo eso. Por eso es que no tienen cáncer. Pero ¿qué pasa si este producto intermedio va y se une al ADN de una célula y forma adductos? Ojo, acá todavía la cosa todavía está salvable. ¿Por qué? Porque aquí se puede detener y puede entrar al sistema de reparación del ADN. Si se repara, la célula vuelve a la normalidad, pero si no se repara, apoptosis, muerte celular, no puede sobrevivir. Pero si este sistema de reparación ya no funciona como antes y puede sobrepasar, entonces ya voy a tener una célula con una lesión permanente del ADN, que aquí ya, ¿qué cosa es? Una célula iniciada, una célula con daño. Esto es, ¿qué cosa? La iniciación. Adducto complejo, compuesto químico, más ADN o proteína.
rápido, irreversible, de memoria, mutación latente. Claro. Nunca más, una célula iniciada nunca más va a volver a la normalidad, seguirá siendo iniciada. Pero acá necesariamente para que realice la proliferación y diferenciación alterada, ha tenido que estar expuesta a una sustancia promotora para que produzca la proliferación. Ya tengo un clon preneoplásico, proliferaciones, mutaciones adicionales, ya tengo ¿qué cosa? Un tumor, un cáncer, un tumor maligno. Y nos habla también que aquí hay una duración relativamente corta, dice reversible, y no altera el ADN. Está hablando de qué? De la sustancia promotora. ¿Listo? Ahora sí vamos a hablar acerca de qué? De los carcinógenos. Bueno, hay dos tipos, dice, ¿no? O dos categorías. Unas de acción directa y otras de acción indirecta. Los de acción indirecta no requieren ninguna transformación química. Desde que entran son carcinógenos, ¿ya? ¿Quiénes están acá? Miren, ¿eh? ¿Quiénes están acá? Ahí están. Están para interés todos los que se usan como terapia antineoplásica. O sea, lo que se utiliza en la quimioterapia. La ciclofosfamida, el cloramucilo, el melfalán, todos estos utilizados como terapéuticos antineoplásicos que van a inducir a qué cosa? A neoplasias, linfoides y leucemia, principalmente. Por eso dicen, ¿no? Hay daño, por supuesto, que tiene que hacer daño. Y estas son las principales neoplasias que pueden producir estas sustancias antineoplásicas, ¿ya? Hay otro, bueno, están los alquilantes, etc. Los de acción indirecta o procarcinógenos, dice que esta es la gran, ¿no? Los carcinógenos que más abundan, ¿eh? Requieren la conversión metabólica para producir carcinógenos finales que vayan a transformar las células. Por eso nos presentan este cuadro, está como chiquito, deberían de ponerlo más grande, pero bueno. Y ahí están, los de acción directa, ahí están los alquilantes y algo más, y aquí están los antineoplásicos. Luego tenemos los procarcinógenos que requieren activación metabólica. ¿Quiénes están? Los hidrocarburos aromáticos policíclicos y heterocíclicos. ¿Cuándo se forman estos hidrocarburos aromáticos policíclicos y heterocíclicos? ¿Saben cuándo se forman? En la combustión. Donde haya combustión, ahí se van a formar los hidrocarburos aromáticos. ¿Quiénes son? Ahí está el bencetraceno, benzopireno, dibencetraceno, 3-metilcolesterol, etc. Donde haya combustión se forman estos. Dice, y la combustión se puede producir así simplemente, fumando tu cigarrillo. Se ve la llamita que sale, ¿no? Ahí se está produciendo una combustión. Y ahí se están liberando también hidrocarburos aromáticos. Por eso dice, no, el que fuma mucho puede tener cáncer del pulmón, por supuesto. Y el que está a su lado también, ¿sí o no? Porque la combustión no solamente es para él, sino también salta para el otro que está cercano. Pero que tiene que ser algo repetitivo y prolongado, constante a través de los años. El hecho de asar a la parrilla también, tú has visto, ¿no? Cuando estás asando tu parrilla y de repente cae un juguito o una grasita que se cae en un carbón vivo y salta la chispa. ¿Hay combustión o no hay combustión? Y a veces la grasa se pega ahí en las rejas de la parrilla, ¿no? Que dice que ahí también hay hidrocarburos aromáticos, que se debe sacar todo eso, limpiar bonito. O que se forme en la sartén también. Bien. Y varias cosas. No de todo, pero que la hagas, que sea recontra limpio y no pasa nada. Y además de algo que morirse. Pero ya mayor. Yo estoy esperando y hasta ahora no vi. No, por el formol, pues, ¿cuántos años estoy viendo formol? Bien, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, ¿qué nos dicen? Son los carcinógenos más potentes y más conocidos, o potentes conocidos. Requieren activación metabólica e inducen una amplia variedad de tumores distintos de tejido. La piel, cánceres cutáneos, inyectados vía subcutánea inducen a sarcomas. Aquí viene, dice, la combustión del tabaco, fumar
cigarrillos produce cáncer pulmonar. Las grasas de los animales en el proceso de asar la parrilla también produce hidrocarburos aromáticos policíclicos, ¿no? Y otros más, hay una combustión. ¿Cuánto carro pasa por aquí, por la Panamericana? ¿Cuántos carros pasan? 800.000, ¿no? Pero felizmente estamos abiertos, ¿no? Se tiende un poquito, no pasa nada. Bien, otra cosa también tenemos acá, los aminas aromáticas o los colorantes azoicos. Escuchen, escuchen bien. Dice, no, primero es la anilina. La anilina era una sustancia que antes se utilizaba mucho en la industria textil, en la tintorería, pero se comprobó que esta anilina, ¿no?, tenía una sustancia cancerígena que necesariamente de acción indirecta, porque se tenía que metabolizar en el hígado. ¿Y cuál es esta sustancia? Mira, en el hígado ahora solamente está en la industria del caucho. Entonces se va al hígado, se conjuga, se rompe y se deja en libertad a esta que se llama la beta-naftilamida. Pero ¿qué pasa con esta beta-naftilamida? En el hígado se conjuga con el ácido glucurónico. Por eso es que esta sustancia, la beta-naftilamida, no produce cáncer al hígado, porque se une a al ácido glucurónico. Pero ¿qué pasa? Cuando esta beta-naftilamida se va a eliminar por la orina, y cuando llega a la vejiga se rompe la conjugación y libera la sustancia cancerígena. Por eso es que el cáncer, ¿dónde se produce? En la vejiga y no en el hígado. Bien, ¿no? Se rompe por la enzima urinaria glucuronidasa para liberarlo, por eso se produce el cáncer en la vejiga. 50 veces de cáncer a la vejiga en trabajadores expuestos al colorante anilina. Ojo acá, algunos colorantes se usan como colorantes de alimentos, como por ejemplo el amarillo de la margarina. Qué rica, ¿no? ¿Cómo es la mantequilla? María. Pero eso es para la margarina, ¿no? Para la margarina, claro, pero si ves la mantequilla que está amarillita, de repente ya la han echado. Bien, el amarillo, porque la margarina no tiene color, pues es una sustancia química que nos gusta, ¿no? Mejor come mantequilla. Ya, pero se sube los triglicéridos, ya no importa, no te cansa. Bueno, el rojo escarlata de las cerezas marrasquinas que vienen ahí en su pote, ¿no? ¿A quién le gusta la cereza? Cuando viene la torta todos se pelean por la cereza. Yo le regalo, a mí no me gusta. Bien, pero ¿por qué tienen un color uniforme? Las cerezas no todos van a ser rojas, rojitas, así, ¿no? Que tú lo miras y te dan ganas de comer, apetitosas, así. No, porque utilizan un colorante, ¿no? Según el FDA, algunos colorantes como el amarillo, ¿no?, que se utiliza ahí, que tiene un número, y el rojo también tiene otro número, son prohibidas, ¿no? Ahí son prohibidas en Estados Unidos, son prohibidas también en la Comunidad Europea. Y nosotros también. Dicen, no, lo que pasa es que también el FDA a veces cambia, dicen, pero eso depende también de la evaluación que tenga. Pero hay muchas sustancias que están prohibidas por el FDA en Estados Unidos, o por el FDA simplemente, pero que todavía son permitidas. Bueno, entonces también a tenerlo en cuenta. Las nitrosamidas y las amidas tienen la posibilidad de que se formen en el tracto gastrointestinal como carcinoma gástrico. Derivan de las nitrosaminas estables y de los nitratos utilizados, ¿dónde dice? Como conservantes de alimentos, especialmente de los embutidos, pero creo que sí, en realidad en todo. Que las bacterias convierten en nitritos, y estas bacterias van a convertir en nitritos y se van a convertir en nitrosamidas y amidas que van a ¿qué cosa? Que van a producir esta sustancia cancerígena. Por eso en estos alimentos procesados que tienen estos conservantes, si la fecha de caducidad ya se cumplió, bótalo, no lo comas. ¿Ya? Porque dicen, no, todavía está bueno, ¿no? Pero ahí corres el riesgo que las bacterias ya hayan producido este cambio. Entonces, no, definitivamente no. Los cancerígenos naturales, y aquí hablan de los producidos por plantas y microorganismos que son potentes, carcinógenos hepáticos, como la aflatoxina B1, que es una micotoxina. ¿Quién lo produce? El Aspergillus flavus. El Aspergillus flavus
comienza a crecer en los alimentos que son almacenados y en la cual no se tiene cuidado con la temperatura y la humedad y comienzan a crecer, ¿ya? Entonces producen esta micotoxina que también es un carcinógeno. ¿En dónde? En el hígado. ¿Por qué le dio cáncer al hígado si él nunca toma, nunca fuma? ¿Y qué sabes de la aflatoxina B1? Bueno, miren, esta es una información que yo me robé. Yo me la robé, de verdad me la robé. No tengo vergüenza, me la robé. Me robé de una tesis que estaba... Bueno, pero ya la estaban exponiendo, así que ya lo han publicado y todo, ¿no? Pero bueno, si ya está la publicada, ya pues puedo... Ya me han perdonado el pecado. Entonces, pero acá quiero resaltar una cosa, ¿no? Todos ellos son investigadores japoneses. ¿Y qué han visto? ¿O qué vieron? ¿No? ¿O qué demostraron? Las antocianinas del maíz morado, dice, ellos observaron que inhibieron la viabilidad de las células cancerosas e inducían a la apóstasis en células tumorales mamarias. Bueno, estas células tumorales del carcinoma mamario, activando la caspasa 3, una proteasa clave asociada con la fragmentación del ADN y la apoptosis celular, reduciendo así las células tumorales. Eso lo dijo Makachi, Imada, Ushima, etcétera, etcétera. Y luego él también, Long y otros más, demostraron que la proliferación del cáncer a la próstata en humanos fue inhibida por las antocianinas del maíz morado. Entonces, por limitar la expresión de la ciclina, etcétera, etcétera. Entonces, aquí cabe resaltar que estas antocianinas son las que producen esto, que lo tienen todos los alimentos que contienen ese color morado. Claro que el maíz morado supera todo, ¿sí? Porque es un montón, ¿no? Pero todo lo que contenga morado, como la col morada, la papa nativa, todo lo que contenga morado tiene. Pero el que se lleva todo el premio mayor de cantidades de antocianinas, ¿quién es? El maíz morado. Yo lo soy. Carcinogénesis por radiación. La radiación no ionizante, tu radio, tu microondas, tu calefactor, tu luz y también la luz solar. Y la radiación ionizante sí, ahí sí. Rayos X, tomografía, la bomba atómica y la que está en la estratosfera y donde esté, ¿no? Estas son de baja frecuencia y estas son de alta frecuencia. ¿Quiénes están acá? Radio, microondas, infrarroja, luz visible y la radiación ultravioleta. Y a la otra, los rayos X, gamma y los cósmicos. Muy bien. En cuanto a la carcinogénesis por radiación, ¿quién se la lleva? Los rayos ultravioletas, los rayos del sol, los ultravioletas. La luz solar como radiación. Como radiación ionizante electromagnética, rayos X, etc., que transforman e inducen a muerte. ¿Cuál es la acción de los rayos ultravioletas? ¿Qué hacen los rayos ultravioletas? Los rayos ultravioletas inducen a ¿qué? Carcinoma ¿qué? Escamoso y de células basales, y que es probable también que el melanoma cutáneo. El grado y riesgo depende de los rayos ultravioleta y la intensidad. Tenemos los rayos ultravioleta A, B y C. ¿Quién es lo que producen esto? Los rayos ultravioleta B, ¿no? De 280 a 32, 320 nanómetros. Pero nos dice que los rayos ultravioleta C, los rayos ultravioleta son mutágenos potentes, pero no son significativos porque lo filtra ¿quién? La capa de ozono. ¿Cómo está la capa de ozono, chicos? Yo ya me voy a morir, no voy a ver nada. Ustedes sí, todavía. Mutágenos potentes, ¿ah? No es cualquier cosa. Los ultravioletas C son mutágenos potentes. ¿Qué se verá después? Pero bueno, como la tecnología también avanza, de repente crearán alguna sustancia que pueda llevarnos a protegernos de eso. Pero ¿qué es lo que pasa con la capacidad que tienen los rayos ultravioleta? ¿Qué es lo que hacen? Forman dímeros de pirimidina del ADN. Este se puede reparar por el sistema REM, pero se ha postulado que cuando hay un exceso de exposición al sol, o sea, pues, exposición a los rayos ultravioleta B, la capacidad de vía REM se sobrepasa y el daño no se repara, y dando lugar a errores de transcripción y la presentación de los cánceres. El cáncer de la piel, ¿cuál? Carcinoma escamoso y vasocelular. Y posiblemente también un melanoma. Y por eso te ponen acá un gatito blanco, ¿no? Mire,
donde ya, mire, el cáncer a la piel ya está acá. Y ya ha destruido parte de la oreja de este gatito, ¿no? Porque la oreja es en puntita mismo. Y se expresa así, ¿no? Como una herida, que siempre tiene costra, como una herida o como una úlcera que no tiene solución alguna, ni tópica ni sistémica. Le hacen un tratamiento y nada. No hay cicatriz todavía acá, ojo. Acá, mire, la piel de esta oreja que está expuesta al sol está sin pelitos y está roja, está eritematosa, lo mismo que acá. También los más expuestos son las orejas y también acá la nariz. La nariz. ¿Ya? La nariz. Y acá en la nariz, además de la costra, también se expresa la úlcera porque va destruyendo. Hay algunos tratamientos que han funcionado, por eso hay algunos gatitos que no tienen nariz, ¿no? Pero viven todavía. Eso no quiere decir que se haya ido del todo, que también puede estar por ahí. Sí, pero creo que esos gatos más responsables en gatos blancos. Sí, Porque la piel blanca tiene muy poca ¿qué? Muy poca melanina. La melanina te protege y absorbe los rayos ultravioletas. Pero si no tienes y te expones demasiado, piña pues. Bueno, faltan 10 minutos. Nos quedamos acá, aunque quería hablar de la gradación, pero ya lo hablaré en la clase, ¿ya? Listo, chicos. Los tardones. Profesora, Dime. para la exposición también vamos a hablar sobre inflamación, ¿no? Para la exposición. No solo, pero incluimos comparativas de microscopía comparativa, ya no, tampoco. Alba, Cancino, Caro, Prefiero Serna Baltasar, Serna Requejo, tampoco lo sé. sí. Ferrer, Inca, Uy, ¿por qué Inca, no escribió? ¿Iserito? ¿Y ese fue No me ella? acuerdo. Payo, ¿Por qué lo hice? Por apuntes, creo. Ortega, Pari, Roldán, Tarazona, Velasco, Wilson. Chicos, nos vemos mañana.